¿Listo, doctora? Bueno, ya estamos en vivo en transmisión de Facebook. Buenos días al público que nos acompaña. Queremos agradecer en esta ocasión la presencia de la doctora Laura Subervier Ortiz, quien va a estar presentándonos una charla celebrando nuestro coloquio de divulgadoras mexicanas que tenemos presente aquí en Sitnova. Esta charla tratará acerca de hidrogeles como tratamiento alternativo en la tendinopatía degenerativa, pero antes de comenzar me gustaría hablar un poco acerca de la trayectoria académica y científica de la doctora Laura. Ella es licenciada en terapia física por la Universidad Politécnica de Pachuca, consiguió su maestría en fisioterapia deportiva por la Universidad del Valle de México, Campus Santa Fe y la Universidad Europea de Madrid. Es doctorante en Ciencias y Tecnologías Avanzadas por la Universidad Politécnica de Pachuca y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del programa educativo de terapia física en la Universidad Politécnica de Pachuca. Quiero hacerles la atenta invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento de realizar sus preguntas en la caja de comentarios para que yo al finalizar la ponencia de la doctora pueda leérselas y que ella pues nos las conteste. Sin más por el momento, doctora, una vez más agradezco su tiempo, su disposición y que esté participando con nosotros en este programa de divulgadoras mexicanas y bueno, le cedo los micrófonos para que usted comience con su ponencia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Me parece que ya se está viendo la presentación. Sí, ya se puede ver. Ok, bueno, pues muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho la invitación y mi nombre es Laura Subervier Ortiz. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca del doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas y el día de hoy vamos a ver el siguiente tema: hidrogeles como tratamiento alternativo en la tendinopatía degenerativa. Agradezco el apoyo de mis directoras, la doctora Blanca Estela Jaramillo Loranca y la doctora Marisela Villanueva Ibáñez. No podemos iniciar este tema sin antes conocer bases y fundamentos de lo que es la anatomía y la fisiología del tendón. El tendón es parte del tejido conectivo que conforma al sistema musculoesquelético. Se encarga de unir el músculo con el hueso y realmente es un elemento dinámico y tiene 3 zonas de unión. La zona donde une el músculo con el tendón, que se le conoce como unión miotendinosa, la parte media del tendón o el cuerpo del tendón y la zona donde se une al hueso o la entesis. El músculo es el encargado de almacenar la fuerza y esta fuerza es transmitida a través del tendón. El tendón a su vez se encarga de pasar la fuerza o transmitir la fuerza hacia la entesis, hacia el hueso y de esta manera generar o permitir el movimiento articular. El tendón tiene diferentes partes, desde la parte más externa hasta la parte más interna. El peritendón, que está compuesto del epitendón y el paratendón, y el endotendón, que es aquel que va a cubrir todas las fibras de colágeno. El tendón está compuesto de fibroblastos y de mediadores celulares. Estos fibroblastos son los encargados de secretar el colágeno y la composición del tendón se divide de la siguiente manera: 30% de colágeno, 68% de matriz extracelular y 2% de elastina. Quiero hacer una mención especial de la matriz extracelular, ya que la matriz extracelular es la que va a sufrir los cambios o las modificaciones cuando el tendón empieza a verse dañado o afectado. La matriz extracelular es este entramado que podemos ver aquí y tiene 4 funciones principalmente. La primera es que permite interacciones a nivel intracelular. La segunda, que va muy de la mano con la tercera, es que le confiere al tejido ciertas propiedades viscoelásticas y le brinda al tendón un soporte mecánico ante algún esfuerzo o alguna tensión. Esta matriz, como les comentaba, pues realmente está ante una remodelación constante, cuando el tejido está sano, pero sobre todo cuando el tejido está enfermo. Y está compuesto principalmente de proteoglicanos, de proteínas solubles, de colágeno
y de agua. Bien, la tendinopatía es la patología del tendón y realmente se ha convertido en un problema sanitario, ya que en México, por ejemplo, aproximadamente el 50% de lesiones del sistema musculoesquelético corresponden a esta lesión. Y a nivel mundial, a partir de los años 2000, representó el 30%. Aproximadamente se han reportado 4 millones de casos a nivel mundial. Esto quiere decir que es un problema sumamente importante y que no se le ha dado el mejor tratamiento o el mejor seguimiento. Esta patología es ocasionada por el uso de el sobreuso, de una articulación. Y en esta imagen podemos observar algunas de las articulaciones mayormente afectadas, como por ejemplo la articulación del hombro, del codo, en algunas ocasiones de la muñeca, de la rodilla y del tobillo. Esta patología el paciente cursa con dolor crónico y el tejido se va degenerando poco a poco con el tiempo. Es una patología que realmente afecta a personas, ya sea jóvenes o a personas adultas, y personas que hacen ejercicio y personas que son sedentarias. Realmente abarca a un segmento de la población muy importante. Esta patología se ha tratado con antiinflamatorios no esteroideos o AINES y con analgésicos. Sin embargo, el tendón es un tejido poco irrigado, por lo que dificulta el tratamiento. La tendinopatía es una patología incapacitante, ya que va a evitar que la persona continúe con su actividad, es recurrente y es resistente a los tratamientos por lo que les comentaba anteriormente, por la escasa irrigación. El medicamento no va a llegar tan fácil. Esto como consecuencia puede ocasionar la baja laboral o la baja deportiva de un paciente y ocasionar déficits funcionales a largo plazo. Debemos de distinguir dos etapas de la tendinopatía. La primera, que es una etapa inflamatoria o aguda, se le conoce como tendinitis o tendinopatía, y los pacientes van a ser sintomáticos, es decir, realmente ellos van a sentir la inflamación, la van a poder palpar y van a sentir dolor. Esta tendinitis puede ser ocasionada por algún traumatismo, es decir, algún golpe directo sobre el tendón o por el inicio del sobreuso de la articulación. Por otro lado, también podemos tener la tendinopatía degenerativa o la tendinosis. Si la tendinitis no se trata correctamente, esta patología va a empezar un proceso degenerativo hasta llegar al punto de la ruptura y podremos apreciar cambios estructurales, no nada más el aumento del grosor del tendón, sino también cambios a nivel celular. Sin embargo, aquí no hay presencia de signos inflamatorios. Bueno, les voy a explicar un poco acerca de la fisiopatología del tendón y los procesos celulares. En esta imagen tenemos un tendón sano. Podemos observar desde la coloración, pues es blanca. Tenemos los fibroblastos, que tienen una forma elongada y están bien distribuida en todo el tejido. En esta parte podemos observar las fibras de colágeno que componen al tendón, que están en mayor proporción, son fibras de colágeno tipo 1 y están bien ordenadas, bien empaquetadas. Y en la imagen de su lado derecho tenemos un tendón con tendinopatía. El tendón con tendinopatía, el color, pues de entrada, pues va a cambiar bastante a comparación del tendón sano. Los fibroblastos van a cambiar su forma y no van a estar bien distribuidos a lo largo del tejido. Va a existir un incremento de la sustancia fundamental. Esto es importante porque va a evitar un correcto deslizamiento de las fibras de colágeno. Van a aparecer nuevos vasos sanguíneos y las fibras de colágeno, que ahora van a ser mayormente fibras tipo 3, van a estar más desorganizadas. La tendinopatía se caracteriza a nivel celular por un incremento o una hiperactividad de unas enzimas que se llaman metaloproteasas. Estas enzimas son proteasas que dependen de iones metálicos como el zinc, por ejemplo. Se encuentran en el medio extracelular y, bueno, de manera normal, no precisamente en una patología,
ayudan a las reparaciones de heridas o a los procesos de angiogénesis. Sin embargo, en la patología del tendón, cuando el proceso se torna degenerativo, la hiperactividad de estas metaloproteasas se van a encargar de degradar componentes de la matriz extracelular, como el colágeno que conforma al tendón. Por lo tanto, pues esto va a interrumpir en la homeostasis celular. Sin embargo, como todo, pues el cuerpo se va a defender a través de unos inhibidores que se llaman inhibidores endógenos tisulares. Sin embargo, pues estos no van a ser suficientes y su actividad va a ser muy corta. Entonces, pues las metaloproteasas van a seguir degradando a la matriz extracelular del tendón. De los tratamientos más comunes, y les hablo como fisioterapeuta, pues es el uso de la fisioterapia a través de diferentes técnicas, como por ejemplo la termoterapia a través del calor y del frío, la electroterapia, los vendajes, correcciones biomecánicas del paciente, movilizaciones, entre muchísimas técnicas más que les podría comentar. De las técnicas en fisioterapia que más han demostrado tener efectividad en el tratamiento ha sido el empleo o la dosificación de ejercicios de tipo excéntrico y la electrólisis percutánea intratisular. Sin embargo, todas estas técnicas de fisioterapia ayudan únicamente a abordar nada más la sintomatología, como por ejemplo disminuir el dolor, disminuir la rigidez, aumentar el movimiento del paciente o disminuir el grosor del tendón. Los medicamentos también es una alternativa que más se ha empleado para esta patología. El abordaje farmacológico ha hecho uso de AINES o antiinflamatorios no esteroideos, de analgésicos y de corticoides. Pero recordemos lo que mencionábamos con anterioridad. El tendón es un tejido poco irrigado y se van a requerir de más dosis para lograr el efecto deseado. Y está comprobado que todos estos medicamentos a largo plazo pueden llegar a modificar las propiedades biomecánicas del material e inclusive llegar a una posible ruptura. Es por eso que es importante, pues, la ayuda de otras ramas, de otras ciencias como la ingeniería tisular a través de biomateriales. Se ha empleado colágeno, gelatina, celulosa, por ejemplo, para la reparación del tendón. Y esto se ha demostrado de manera in vitro e in vivo. Los biomateriales que se usan para la tendinopatía deben de cumplir con ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser amigable con el cuerpo, tiene que ser biodegradable, biocompatible, es decir, que el cuerpo no los rechace, y biomimético, o que imite a ese tejido. Debe de presentar, además, baja inmunogenicidad para que el cuerpo no lo rechace, y finalmente deben de tener un buen comportamiento biomecánico. Con esto pues llegamos a la parte principal del tema, los hidrogeles. Los hidrogeles son materiales inteligentes que ha llamado mucho la atención para el abordaje de la tendinopatía, por sus características, por sus propiedades y por los resultados con los cuales pues han obtenido. Un hidrogel es una red tridimensional que se hace o que se fabrica a partir de un polímero, ya sea sintético, natural o inclusive híbridos. Y estos hidrogeles pues tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de agua gracias a sus grupos funcionales, hasta el punto en el que se hinchan. En esta imagen podemos ver una representación gráfica de la estructura macroscópica de un hidrogel. En la imagen B podemos observar cómo es su morfología, podemos observar que es un material poroso, con poros de diferentes tamaños y cierta distribución. Y esta imagen pues se puede ver por medio de un microscopio electrónico de barrido. Y finalmente, en la letra C, tenemos un hidrogel real de carboximetilcelulosa. Así se observaría en vivo, vaya. Para elaborar un hidrogel es muy importante tener en cuenta el polímero que se va a usar. Los polímeros que se pueden usar pueden ser naturales, sintéticos o híbridos.
y existen diversas técnicas de entrecruzamiento, pero las dos más importantes es el entrecruzamiento físico y el entrecruzamiento químico. El entrecruzamiento físico no depende de un agente entrecruzante y el procedimiento o el resultado, puede llegar a ser reversible. La gelificación va a depender del ambiente, de la concentración iónica, de la temperatura o del pH. Y con la técnica de entrecruzamiento químico, sí se necesita un agente entrecruzante, también se pueden usar reacciones enzimáticas y el resultado es irreversible. Los hidrogeles pueden tener diferentes presentaciones dependiendo la aplicación deseada. Por ejemplo, puede ser en forma de lámina, amorfo, en forma de película o impregnado en una gasa. Los hidrogeles son materiales muy nobles con el cuerpo y presentan características que los hacen idóneos para tratar la tendinopatía degenerativa. Son blandos, son elásticos, lo que los hace compatibles con los tejidos vivos. Además de que tienen una superficie hidrófila, son insolubles en agua y presentan una estructura porosa. Esta es una característica muy distintiva de los hidrogeles, ya que les va a permitir ser portadores de fármacos de pHs inclusive de 4 hasta 10. Los hidrogeles deben tener una estrecha relación con la matriz extracelular y compartir ciertas características para su tratamiento. Por mencionar algunas, la viscoelasticidad, el índice de hinchamiento, la porosidad y la degradabilidad. La viscoelasticidad. Bueno, pues la viscosidad es una característica que presentan los fluidos y que se puede medir con un viscosímetro o un reómetro. Y la elasticidad es la capacidad que tiene un material para someterse a una tensión, a una deformación y ante una fuerza externa y regresar a su estado inicial. Los hidrogeles viscoelásticos tienen la capacidad de construir un microambiente, es decir, una mecánica similar o exacta a la de la matriz extracelular. Además de que también los hidrogeles permiten la disipación de la energía y proteger al tendón ante ciertas tensiones. Tal es el caso de un trabajo en este mismo año de un hidrogel a base de nanofibras de aramida. Ellos consiguieron las siguientes propiedades. Un módulo alto de 1,1 gigapascal, una resistencia de 72 megapascales y una tenacidad a la fractura de 7,333 Joule sobre metro cuadrado. Lo importante o lo interesante es que estas propiedades mecánicas que ellos obtuvieron son muy similares o muy cercanas a las propiedades biomecánicas de un tendón. El índice de hinchamiento es otra característica muy importante. Recordemos que el hidrogel tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua. Entonces, pues, el hidrogel también han sido utilizados como reservorios o soportes de fármacos para su posterior liberación. Para esto tiene que existir una interacción entre el fármaco y el polímero, y eso se logra de la siguiente manera. Para almacenar el fármaco en el hidrogel, primero es necesario secar el hidrogel por completo y posteriormente ponerlo en contacto con la solución del fármaco y por medio de hinchamiento, el fármaco va a quedar almacenado en el hidrogel. Tal como lo podemos ver en este hidrogel de carboximetil quitosano, colocaron la solución del medicamento y obtuvieron este resultado. A las 72 horas obtuvieron un índice de hinchamiento de 3,500 y de 4,000%. Para obtener estos resultados, se tiene que tener en cuenta el peso inicial y el peso final del hidrogel. Y como resultado se obtiene el porcentaje del peso ganado. La porosidad
es una de las características, como mencionaba, muy distintivas de un hidrogel. Los poros de un hidrogel pueden variar dependiendo de su concentración de agente entrecruzante. Y los poros, pueden llegar a ir a tener diferentes tamaños, diferentes formas, diferente distribución espacial e interconexiones. Y los poros en este material son muy importantes ya que permite que el material sea un material permeable y que dé paso a las células, a las proteínas y a los fármacos. Además, estos poros van a promover el transporte de oxígeno y de nutrientes. Eso ayuda mucho a la supervivencia celular. En el 2013, Bertz y colaboradores elaboraron un hidrogel de polietilenglicol metacrilato y obtuvieron poros de tamaños que van desde 30 hasta 150 nanómetros para la liberación de un fármaco que se logró hasta el 6º día. En esta imagen podemos observar un hidrogel y si aumentamos esta parte de aquí, podríamos observar una representación en dibujo, vaya, de los poros del hidrogel y el fármaco inmerso en toda la red polimérica. En esta imagen podemos observar el diferente porcentaje de agente entrecruzante que se utilizó, 10, 20 y 30%. Pero podemos apreciar que el porcentaje de agente entrecruzante pues realmente tiene una relación con los tamaños de poro. Y por último, la degradabilidad. Los hidrogeles no van a ser rechazados por el cuerpo humano, como ya lo comentábamos, y además los hidrogeles que son utilizados como un repuesto, por así decirlo, o un sustituto de un tejido, tiene que ser degradable y además tiene que coincidir con el grado de formación del nuevo tejido durante la reparación del mismo. Y esta degradación se debe de sincronizar con la proliferación de las células. Todo esto permite que se mantenga la integridad del tejido y de sus propiedades mecánicas. En el 2019 se elaboró un hidrogel de quitosano para mimetizar o imitar las propiedades de una matriz extracelular. La aplicación fue para una interfase, es decir, entre la reparación entre el hueso y el tendón, colocaron este hidrogel, mientras el tendón se reparaba su unión con la entesis del hueso. Y la degradación completa se logró en 7 días. Los hidrogeles han sido utilizados como soportes de fármacos y es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Existen muchas vías de administración. Yo creo que cualquiera de nosotros ha tomado un medicamento por la vía oral, vía nasal, intramuscular, intravenosa o intradérmica. Sin embargo, pues la más común es la vía oral, que nos tomemos una pastilla, por ejemplo. Pero en el tratamiento de la tendinopatía degenerativa, la vía oral es una vía no siempre la más correcta por la escasa irrigación. Esto va a impedir que se distribuya de manera correcta, el fármaco va a tener una baja solubilidad, se van a requerir mayores dosis y pues lo ideal sería entonces que la aplicación de los fármacos en la tendinopatía fuera a través de otra vía, como la vía local. Esta vía va a tener más ventajas. El fármaco se va a distribuir de manera correcta, se va a solubilizar mejor porque evita el metabolismo de primer paso, no se van a requerir tantas dosis. Inclusive, muchas veces puede llegar a ser necesario únicamente una sola dosis y que el efecto sea más duradero. Y en la vía local llega a zonas que están muy poco irrigadas como el tendón. Las ventajas de los hidrogeles como sistemas de liberación de fármacos son múltiples. Por ejemplo, el fármaco va a durar más a nivel plasmático, va a proteger a las mucosas, se va a requerir de menos dosis y se va a aprovechar más el fármaco. Y realmente el paciente puede llegar a tener un mejor apego a su tratamiento.
Los tratamientos van a ser menos costosos porque pues realmente nada más se necesitaría una sola dosis. Y el fármaco, al envolver el hidrogel, al envolver al fármaco, va a actuar como una barrera y va a proteger al fármaco de una degradación ya sea ambiental o enzimática. Los hidrogeles también tienen la ventaja de que pueden cambiar de estado líquido a gel y pueden ser aplicados a través de una inyección in vivo. Las ventajas que tienen los hidrogeles sobre los tejidos es que, por ejemplo, en esta imagen podemos observar un hidrogel de queratina y ácido hialurónico que está siendo inyectado en la rodilla para liberar un medicamento e inhibir ciertas enzimas que están ocasionando este daño. Este hidrogel no necesita cirugía para colocarlo ni para removerlo. Realmente cuando el hidrogel se inyecta en la articulación, por muy irregular que sea la herida, el hidrogel se va a expandir. Y pues recordemos que son materiales biocompatibles, que tienen baja inmunogenicidad y que el mismo cuerpo los va a degradar y los va a metabolizar. Una vez que el medicamento está en el hidrogel, posteriormente tiene que ser liberado. Existen muchas formas en las cuales un hidrogel puede liberar el medicamento. De las más conocidas tenemos las siguientes. En el inciso A y en el inciso B podemos apreciar las erosiones químicas, es decir, cómo se va degradando el hidrogel y cómo se va liberando el medicamento. En el inciso A, la erosión química es de manera homogénea y en el inciso B, la erosión es de manera heterogénea. En la letra C y en la letra D puede ser ambas, ya sea a partir desde una matriz o de un sistema por medio de la diseminación. Y la última, que es la más conocida, es a través de la difusión. Una vez que se hincha el hidrogel, el fármaco se comienza a liberar. Estos son los hidrogeles que se han usado actualmente, son los avances en el tratamiento de la tendinopatía. Por ejemplo, un hidrogel de ADN, la aplicación fue utilizarlo como sistema de liberación de células y los resultados fue que promovió este hidrogel a proliferación celular. Un hidrogel impreso en 3D con plasma rico en plaquetas para la reparación postquirúrgica redujo la respuesta inflamatoria. Un hidrogel de polivinilalcohol y ácido hialurónico se empleó como sistema de liberación de un fármaco y el resultado fue que disminuyó la inflamación en el tejido y promovió su regeneración. Un hidrogel de ácido hialurónico para mejorar las propiedades mecánicas. Esto se empleó en ratas y los resultados pues fue que las ratas recuperaron su fuerza y su arco de movimiento. Y finalmente un hidrogel de ácido hialurónico como sistema de liberación controlada de vitamina C. Como resultados, el hidrogel facilitó la antiapoptosis, mejoró la proliferación de los tenocitos y la producción de proteínas. Esta es la propuesta de tratamiento de mi proyecto de doctorado. La elaboración de un sistema de doxiciclina mediante un hidrogel de carboximetilcelulosa para el tratamiento de la tendinopatía degenerativa. La doxiciclina es un medicamento antiinflamatorio y antibiótico que no comúnmente se utiliza para esta patología. Su mecanismo consiste o la función de este medicamento es el siguiente. La doxiciclina es un quelante de iones metálicos. La doxiciclina quela el zinc de las metaloproteasas y las inactiva. De esta manera se podría detener la degeneración de la patología del tendón. Se obtuvieron hidrogeles de carboximetilcelulosa al 3% en peso y se optó por la técnica de entrecruzamiento químico por medio de un entrecruzante que se llama glutaraldehído en diferentes porcentajes, al 3, al 5 y al 7%. Esto nos permitió conocer qué hidrogel tenía las mejores propiedades para ser utilizado como sistema de liberación de doxiciclina. El material se caracterizó por medio de espectroscopía infrarroja para corroborar el entrecruzamiento.
La carboximetilcelulosa tiene grupos hidroxilos que son afines a los aldehídos del glutaraldehído y se formaron nuevos picos, dando como resultados grupos éter. El índice de hinchamiento se calculó a las 6, a las 24 y a las 48 horas. El hidrogel de 5% de glutaraldehído fue el que obtuvo los mejores resultados. Se obtuvo un índice de hinchamiento de 1949%. Esto nos va a permitir almacenar el fármaco para su posterior liberación. Para analizar la morfología de estos hidrogeles con las diferentes concentraciones de glutaraldehído, se utilizó el microscopio electrónico de barrido y observamos un hidrogel de 3% de glutaraldehído con tamaños de poro que van desde 0.296 micras hasta 2 micras. Podemos observar los poros en esta imagen y en el hidrogel de 5% de glutaraldehído tenemos poros que van desde 0.185 micras a 2.741 micras. En el hidrogel de 5% apreciamos poros que son más definidos, que tienen una mejor distribución. Finalmente, el hidrogel de 7% con poros que van desde 0.222 micras. Sin embargo, pues son más pequeños que los dos anteriores y el hidrogel que mejor resultado obtuvo fue el de 5%. Para elaborar el sistema de liberación de doxiciclina a partir del hidrogel de carboximetilcelulosa, se variaron concentraciones de hidrogel y concentraciones de fármaco. En la imagen A, B y C podemos observar cómo está cargado el hidrogel con el fármaco. Sin embargo, pues gran parte del fármaco queda en el exterior, por lo cual se probaron con otras concentraciones y se obtuvo como resultado los hidrogeles de la parte inferior, el D, E y F. Estos hidrogeles almacenaron correctamente el fármaco y no quedaron restos en el exterior. Este mismo hidrogel fue almacenado en una jeringa. Se hicieron pruebas de liberación del sistema y obtuvimos los siguientes resultados. En la primera hora se liberaron 0.15 miligramos o 31%. Posteriormente, el fármaco se mantuvo, se siguió liberando y la liberación se sostuvo, fue sostenida, y a las 72 horas se liberó 0.30 miligramos o el 60%. La morfología del hidrogel con el medicamento lo podemos observar de la siguiente manera. A través de la microscopía electrónica de barrido, tenemos en la imagen A un hidrogel de CMC con sus poros bien definidos, bien distribuidos para el almacenamiento del fármaco. En la imagen B tenemos al hidrogel de CMC con doxiciclina y un acercamiento de esta zona se ve en el inciso C con un mejor aumento. Y en la imagen D observamos fragmentos del material a 0.465 micras y poros que tienen un tamaño de 0.411 micras. Las conclusiones del proyecto son las siguientes. Se obtuvo un sistema de liberación de doxiciclina a partir de un hidrogel de carboximetilcelulosa al 3% con 5% de glutaraldehído. El 5% de glutaraldehído empleado reportó el mejor índice de hinchamiento, que fue de 1949%. La morfología mostró un material con poros del orden de 2.7 micras y la carga y la liberación del fármaco demostró que la liberación es proporcional al tiempo. En una hora se liberó 0.15 miligramos y a las 12 horas se liberó el doble. Las conclusiones de esta presentación son las siguientes. El abordaje de la tendinopatía se ha logrado a través de las ciencias y tecnologías de la salud, rompiendo las barreras de tratamientos convencionales. La alta incidencia y el incorrecto manejo de la tendinopatía
han generado un mayor interés e investigación. Los hidrogeles son materiales inteligentes, prometedores, que ofrecen múltiples ventajas. Sus propiedades mecánicas mejoradas permiten la restauración del tejido tendinoso y también actúan como soportes y sistemas de liberación controlada de fármacos, acelerando su recuperación. Para futuras aplicaciones es necesario evaluar a los hidrogeles como sistemas de liberación de fármaco en un entorno clínico y evaluar su eficacia a largo plazo in vivo. Quiero cerrar agradeciendo a las directoras de mi proyecto, la doctora Marisela Villanueva Ibáñez y la doctora Blanca Estela Jaramillo Lorán, así como al Laboratorio de Nanotecnologías, Sistemas Biológicos y Aplicaciones Industriales de la Universidad Politécnica de Pachuca. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Doctora, pues muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos este proyecto que la verdad para mí es bastante interesante y estoy seguro de que para las personas que nos acompañaron también. En mi caso me gustaría realizarle dos preguntas breves para ver si me las podrá contestar. La primera es, bueno, no sé si me podría explicar un poquito más acerca de cuál es la funcionalidad que añade la doxiciclina al hidrogel, o más bien, bueno, cuál es la intención de añadir ese fármaco en específico. Ok, sí, claro. La doxiciclina es un medicamento que va a actuar como inhibidor de las metaloproteasas, es decir, las metaloproteasas van a estar degradando componentes del tendón y estas metaloproteasas van a mantenerse activas gracias al zinc. Y la doxiciclina lo que hace es le quita a las metaloproteasas el zinc, entonces las va a inactivar y por lo tanto las enzimas van a dejar de degradar al tendón. De esa manera actuaría y por eso pues la importancia de colocarlo en el hidrogel para que lo libere y vaya atacando a las enzimas. Ok, muchísimas gracias. Entonces es como un inhibidor de zinc Sí, que a su vez inhibe lo que no queremos que haya ahí. así es. Ok. Y ya por último, usted, a lo mejor personalmente o como trabajo a futuro, eh, ¿qué tan lejos considera o qué tan cerca considera que está su hidrogel de llevar a cabo pruebas in vivo? A lo mejor en ratoncitos o pequeños animalitos. Pues actualmente estamos trabajando en las últimas pruebas, que es la inhibición enzimática justamente. Lo vamos a hacer en el laboratorio y Ujú. más adelante, pues sí tenemos planeado llevar a cabo el proyecto en roedores. Para ello tenemos que tener en cuenta que se tiene que reproducir el modelo, la lesión de la tendinopatía en un roedor. Una vez que el roedor ya tiene la tendinopatía, podríamos aplicar el hidrogel con el fármaco y hacer pruebas biomecánicas del ratón para ver si realmente le está funcionando el hidrogel, además de pruebas histológicas para ver cómo está respondiendo el tendón al hidrogel y cuáles son los cambios celulares que nos dirían, pues sí, efectivamente está funcionando. Pero sí, sí tenemos planeado eso. Ok, doctora. Pues de mi parte, muchísimas gracias. También a nombre del doctor Patiño y de la doctora Carmen, le agradecemos mucho su participación en esta plática que nos brindó. Muy interesante, le vuelvo a repetir. Le deseo mucho éxito en este proyecto y en los futuros proyectos que usted lleve a cabo. La verdad es que son muy interesantes y creo que es una gran contribución a la parte biomédica. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo con lo que le gustaría finalizar esta plática antes de terminar? Que le diga a las personas que Pues nos están viendo. Perdón. la verdad me gustaría cerrar agradeciendo, digo, ya agradecía a mis directoras, al laboratorio de la UPP, pero realmente hay muchas personas involucradas e interesadas en este proyecto. Y comentarle a los fisioterapeutas, a los investigadores,
a los estudiantes de biotecnología, etcétera, a todo el ámbito de las ciencias, de las tecnologías y del área de la salud, que vayamos siempre un poquito más allá. Como fisioterapeuta, a mí me llamó mucho la atención este tema y empecé a indagar, y pues en el camino se fueron poniendo las personas correctas para poder realizar el proyecto, pero es gracias a eso, a la colaboración y el ímpetu de seguir desarrollando y propiciando estos temas a través de la investigación. Con eso me gustaría cerrar. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nuevamente le agradezco su tiempo. A las personas que nos estuvieron viendo también les agradezco. Y bueno, recuerden compartir, que pueden compartir esta plática en sus redes sociales. A nosotros nos ayudaría mucho por la difusión que esto conlleva. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente edición de Divulgadoras Mexicanas por parte de Sidnova. Hasta luego.